Durante años nos han repetido una idea que suena correcta, responsable y hasta inteligente. Ahorra siempre, sin importar tu situación. Ahorra aunque no te alcance. Ahorra aunque tengas deudas. Ahorra aunque vivas con el dinero justo. Y muchas personas han seguido ese consejo con disciplina, con sacrificio y con la esperanza de que algún día todo mejore. Sin embargo, hay una verdad incómoda que casi nadie explica y que puede estar frenando tu avance financiero sin que lo notes. Ahorrar sin haber salido de deudas no siempre te ayuda y en muchos casos te mantiene atrapado exactamente en el mismo lugar. Este mensaje no es un ataque al ahorro. El ahorro es una herramienta poderosa cuando se usa en el momento correcto. El problema aparece cuando se convierte en una regla absoluta, aplicada sin contexto, sin estrategia y sin entender cómo funciona realmente el dinero. Porque cuando estás endeudado, especialmente con deudas que generan intereses altos, cada peso que intentas ahorrar está compitiendo contra un sistema que trabaja en tu contra las 24 horas del día. Pensemos en algo muy común. Una persona con una tarjeta de crédito activa, pagando intereses elevados, decide ahorrar todos los meses en una cuenta bancaria. Desde fuera parece una buena decisión. Está siendo disciplinada, responsable, previsiva. Pero lo que no ve es que el dinero que guarda crece lentamente mientras la deuda crece rápido. Matemáticamente es una desventaja constante. El interés de la deuda avanza más rápido que cualquier rendimiento básico de ahorro. En la práctica, esa persona está perdiendo dinero, aunque sienta que está haciendo lo correcto. Aquí es donde la mayoría se confunde. No es falta de esfuerzo, no es falta de compromiso, es un problema de orden. Antes de pensar en guardar dinero para el futuro, necesitas dejar de perder dinero en el presente. Porque la deuda no es solo una cifra en una pantalla, es una carga que consume ingresos futuros, que genera estrés, que limita decisiones y que reduce tu capacidad real de avanzar. Cuando tienes deudas, tu sueldo deja de pertenecerte por completo. Una parte ya está comprometida incluso antes de que llegue a tus manos. Y si además intentas ahorrar, lo que haces es dividir un ingreso que ya está dividido. El resultado es agotamiento financiero. Sientes que haces de todo, pero nada cambia, que trabajas, te esfuerzas, te organizas y aún así sigues sin ver progreso real. Muchas personas defienden la idea de ahorrar, aunque estén endeudadas, porque les da una sensación de seguridad. Les permite decirse a sí mismas que están construyendo algo, aunque sea pequeño. Y esa sensación es comprensible. El problema es que muchas veces se trata solo de una ilusión de avance, una forma de tranquilizar la conciencia mientras el problema principal sigue intacto. La deuda sigue ahí, creciendo, presionando, condicionando cada decisión. Salir de deudas es mucho más que una estrategia financiera. Es una liberación mental. Cada deuda que eliminas reduce el ruido, la presión y la ansiedad. Te devuelve claridad, te devuelve control. De repente, el dinero empieza a rendir más. No porque ganes más, sino porque ya no está siendo absorbido por intereses constantes. Y es en ese punto donde el ahorro empieza a tener sentido real. Esto no significa vivir sin ningún respaldo. No significa exponerte innecesariamente. Puedes tener un pequeño fondo básico para emergencias reales mientras te enfocas en pagar tus deudas. Pero hay una diferencia enorme entre un colchón mínimo de seguridad y la idea de construir grandes ahorros mientras cargas deudas grandes. Ese es el error que mantiene a muchas personas atrapadas durante años. También es importante entender que no todas las deudas son iguales. Las deudas de consumo con intereses altos son una prioridad absoluta. Son urgencias financieras disfrazadas de normalidad. Cada mes que pasan activas, están usando el tiempo en tu contra. Y el tiempo es el activo más valioso que tienes. Ningún ahorro pequeño puede compensar una deuda que crece sin control. Cuando decides enfocarte primero en salir de deudas, todo tu sistema financiero se ordena. Tu objetivo se vuelve claro. Cada pago tiene un propósito. Cada sacrificio tiene sentido. Y cuando finalmente terminas de pagar, ocurre algo que muchas personas no anticipan. El dinero empieza a sentirse diferente. Hay alivio, hay espacio, hay margen.
Y entonces ahorrar deja de ser una lucha constante para convertirse en algo natural. Ahorras porque puedes, no porque te obligas. Ahorras desde la calma, no desde el miedo. Ahorras con visión, no con desesperación. Y eso cambia completamente el resultado a largo plazo. Si llevas tiempo intentando ahorrar sin éxito y al mismo tiempo cargas con deudas que no te dejan respirar, no es porque seas irresponsable, es porque te enseñaron la estrategia incompleta. Nadie te explicó que el orden importa, que primero se estabiliza y luego se crece, que primero se apaga el incendio y luego se construye el futuro. Salir de deudas no es el final del camino financiero, es el verdadero inicio. Es el momento en el que dejas de trabajar solo para pagar errores del pasado y empiezas a construir decisiones para el futuro. Es cuando el dinero deja de ser una fuente constante de estrés y empieza a convertirse en una herramienta. Y cuando entiendes esto, cuando cambias el orden, cuando decides dejar de ahorrar sin haber salido primero de deudas, algo se desbloquea. Dejas de sentirte estancado, dejas de vivir en modo supervivencia. Empiezas, por fin, a avanzar con intención, con claridad y con libertad financiera real. Y avanzar con intención cambia más cosas de las que imaginas, porque cuando ya no tienes deudas persiguiéndote, tu mente deja de operar en modo defensa. Dejas de tomar decisiones financieras desde el miedo y empiezas a tomarlas desde la estrategia. Ya no eliges pagar una cosa u otra porque no alcanza, sino porque tienes opciones. Y esa diferencia, aunque parece sutil, transforma por completo tu relación con el dinero. Muchas personas no se dan cuenta de que la deuda no solo se lleva una parte de sus ingresos, también se lleva su energía mental. Pensar constantemente en fechas de pago, intereses, mínimos, retrasos y llamadas de cobro ocupa espacio en tu cabeza. Espacio que podrías usar para planear, aprender, crecer o incluso descansar. Cuando ese ruido desaparece, tu capacidad para tomar mejores decisiones aumenta de forma inmediata. Y eso es algo que ningún ahorro pequeño puede darte mientras sigues endeudado. Además, salir de deudas te devuelve algo muy importante: previsibilidad. Cuando no tienes deudas, sabes con mayor claridad cuánto dinero necesitas para vivir, cuánto puedes destinar a objetivos y cuánto margen tienes para imprevistos. En cambio, cuando estás endeudado, cualquier pequeño problema se convierte en una crisis. Una reparación, una enfermedad, un gasto inesperado puede empujarte nuevamente a pedir prestado, entrando en un ciclo que parece no tener fin. Por eso, insistir en ahorrar sin haber salido de deudas muchas veces solo refuerza ese ciclo. Ahorras un poco, surge un imprevisto, vuelves a endeudarte, pierdes lo ahorrado y terminas frustrado. Entonces te dices que necesitas ahorrar más, ser más estricto, esforzarte más, pero el problema nunca fue la falta de esfuerzo, fue el orden incorrecto. Cuando te enfocas primero en eliminar deudas, cada pago que haces es un paso hacia la estabilidad. Incluso si al inicio no ves grandes cambios en tu cuenta bancaria, internamente estás avanzando. Estás reduciendo presión futura, estás liberando ingresos que pronto serán tuyos. Estás construyendo un escenario donde el ahorro sí tendrá espacio para crecer. Y aquí es importante aclarar algo más. Salir de deudas no significa castigarte ni vivir en privación extrema. Significa ser consciente. Significa tomar decisiones alineadas con un objetivo claro. Significa decir no a algunas cosas hoy para poder decir sí con libertad mañana. No se trata de sufrimiento. Se trata de dirección. Otro error común es pensar que salir de deudas es imposible hasta ganar más dinero. Muchas personas se dicen a sí mismas que cuando tengan un mejor sueldo, entonces sí podrán pagar todo y ahorrar. Pero la realidad es que, sin un cambio de enfoque, un ingreso mayor suele traer deudas mayores. El problema no es cuánto ganas, sino cómo organizas lo que ganas. Y aprender a priorizar la eliminación de deudas es una de las lecciones más importantes en ese proceso. Cuando finalmente logras salir de deudas, ocurre algo que casi nadie menciona. Empiezas a confiar más en ti.
recuperas seguridad. Te demuestras que eres capaz de sostener un plan y cumplirlo. Esa confianza es clave para la siguiente etapa: ahorrar e invertir con intención. Porque ahora no lo haces por miedo al futuro, lo haces porque estás construyendo algo sólido. En ese punto, el ahorro deja de ser una obligación pesada y se convierte en una elección consciente. Ya no ahorras por si algo pasa. Ahorras porque tienes metas, porque quieres tranquilidad, porque quieres opciones. Y eso cambia completamente la experiencia. El dinero guardado deja de sentirse insuficiente y empieza a sentirse poderoso. Además, sin deudas, el interés empieza a jugar a tu favor. Antes, el interés trabajaba en tu contra, creciendo sobre lo que debías. Ahora trabaja para ti, creciendo sobre lo que tienes. Y aunque al inicio los montos sean pequeños, la diferencia psicológica y financiera es enorme. Por primera vez, el tiempo está de tu lado. Este es el punto en el que muchas personas dicen: ahora sí entiendo. Entienden por qué durante años se esforzaron sin avanzar. Entienden por qué ahorrar se sentía tan difícil. Entienden que no estaban fallando, simplemente estaban siguiendo un consejo incompleto. Y ese entendimiento es liberador, porque te permite soltar la culpa y enfocarte en lo que realmente importa. Si estás escuchando esto y todavía tienes deudas, no lo tomes como una crítica, tómalo como claridad. No estás tarde, no estás perdido, estás aprendiendo. Y aprender el orden correcto puede ahorrarte años de frustración. Prioriza salir de deudas. Hazlo con un plan, con constancia y con paciencia. Cada deuda que eliminas es una puerta que se abre. Y cuando finalmente estés libre de deudas, el ahorro dejará de ser una lucha cuesta arriba y se convertirá en el siguiente paso natural. Un paso firme, un paso estable, un paso que ahora sí te llevará a donde quieres llegar. Porque el verdadero progreso financiero no empieza guardando dinero, empieza dejando de perderlo. Y solo cuando entiendes eso, comienzas a construir una vida financiera con sentido, con control y con verdadera libertad. Y tal vez lo más importante de todo esto es entender que el dinero no es solo números, cuentas o porcentajes. El dinero es tiempo, es energía, es libertad. Cada decisión financiera que tomas hoy es una conversación silenciosa con tu yo del futuro. Y cuando eliges ahorrar sin haber salido de deudas, muchas veces estás pidiéndole a tu futuro que cargue con un peso que podrías empezar a soltar ahora. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo consciente. Se trata de dejar de seguir consejos automáticos y empezar a tomar decisiones alineadas con tu realidad. Porque no todos los caminos financieros son iguales y no todas las etapas requieren las mismas estrategias. Hay momentos para resistir, momentos para limpiar y momentos para construir. Y reconocer en qué etapa estás es una señal de madurez financiera. Si hoy tienes deudas, no te castigues, no te compares, no te frustres. Tener deudas no te define, pero ignorarlas sí puede limitarte. En cambio, enfrentarlas con claridad y decisión puede convertirse en el punto de inflexión que estabas esperando. Cada pago que haces no es una pérdida, es una liberación. Cada deuda que desaparece no es un retroceso, es espacio que se abre. Y cuando ese espacio aparece, cuando la presión baja y el ruido se apaga, empiezas a ver con otros ojos. Empiezas a entender que el verdadero ahorro no nace del sacrificio extremo, sino de la tranquilidad. Que el crecimiento financiero no nace del miedo, sino del control. Y que la libertad económica no es un destino lejano reservado para unos pocos, sino una consecuencia directa de aprender a poner las cosas en el orden correcto. Así que si algo de este mensaje se queda contigo, que sea esto. No corras a guardar dinero mientras todavía estás perdiéndolo. No intentes construir estabilidad sobre una base frágil. Primero sal de deudas. Primero recupera el control. Primero libérate. Y después, con calma, con claridad y con intención, empieza a ahorrar, a crecer y a construir el futuro que realmente quieres. Porque cuando cambias el orden, cambia el resultado. Y ese cambio, aunque empieza con una decisión silenciosa, puede transformar por completo tu vida financiera.